Y llegó el momento de nuestro asesor en prevención de lavado de activos y crímenes financieros, nuestro detective de los números, Eiromi Castro, que ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Buenos días. Bello lunes, iniciando semana con muchas noticias en el Puerto ambiente. Plata presente hoy aquí en el programa. Sí, Puerto Plata ha estado presente desde temprano. Airomi, en el área de lavado de activos, la mística hay que cuidarla. Claro que sí, hay que cuidar la mística en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Y Dice el querido que la mística hay que cuidarla. Siempre. Que le dijo a alguien, ¿verdad? Y en esta semana, ¿verdad? Muchas noticias, sorpresas. No tan místicas. En lo deportivo y no tan místicas, claro. Ay, Dios mío, ya habla de Messi. Y lo que esperábamos todos, es decir, lo que pasó en México, ¿verdad? Con el apabullante, arrasante éxito electoral de AMLO, López Obrador, de Andrés Manuel López Obrador y su movimiento Morena. Sonaría aquí como bien místico. Sí, realmente, Morena. Ganó la Morena. Pegaría. Sí, pero realmente la noticia en el ámbito de la prevención del lavado de activos de la semana pasada es la aprobación de la quinta directiva antiblanqueo de la Unión Europea, que da como plazo 18 meses a todos los países miembros de la Unión para adoptar las mismas en sus estructuras legales. Y los cambios básicos en esta estriban en la protección a los whistleblowers, es decir, a los delatores, incluyendo en este caso a las organizaciones del Estado, es decir, a los organismos estatales. Es decir, antes no estaban incluidos, pero en esta ocasión sí ya incluye toda una estructura para proteger a los delatores de los estamentos del Estado, de los estamentos de gobierno más bien. Y la posibilidad de identificar a los propietarios reales. Ustedes saben que los beneficiarios finales son básicos y todas las normas ahora legales antilavado, esto es un punto primordial dentro de sus estructuras. Y también se incluye lo relativo a las monedas virtuales, que no se puede soslayar en este momento histórico que vivimos, ¿verdad? Lo relativo a la regulación sobre monedas virtuales. Ya entonces, con esta aprobación de esta quinta directiva, que es el documento que emite la Unión Europea, a través del cual se deben dirigir todos los esfuerzos de estructuras legales de todos los países miembros, en caso de lavado de activos, comercio, políticas, etcétera. Esto es lo más importante, la noticia más importante de la semana pasada. ¿Qué se determinó con las monedas virtuales? Bueno, y que se deben de hacer estructuras legales, se deben estructurar normas para fines de la regulación de las monedas legales. Ya es un acuerdo de los países de la Unión Europea que esto se regule. Es decir, ya no es que Alemania, que ya lo había hecho, y otro, no recuerdo cuál otro país ya había regulado las criptomonedas, pero en este caso ya la Unión Europea está diciendo, mire, debemos regularla y estos son los parámetros mínimos en los que se deben basar las regulaciones para las criptomonedas, porque es que es una realidad y esto debemos partir de esto, definitivamente. No podemos coactar el mercado, sino regularlo para proteger a los usuarios, proteger las economías, proteger sus ahorros y evitar que a través de ese vehículo, que es un vehículo muy idóneo, se lave activos o se financien actos terroristas, que es la tendencia más usual, es decir, el financiamiento del terrorismo. Existen ya varias investigaciones abiertas con relación a esto en la misma Unión Europea y por esto se debe cuidar bastante. Mira, entonces ya prácticamente con todos estos reglamentos, yo veo que se hace casi imposible el tema, pues yo vinculo mucho el lavado no solo con la droga, sino con la corrupción y todo esto, claro, y hasta con los mismos impuestos en el caso de las empresas. Yo creo que cada vez más el círculo se cierra, se le imposibilita a las empresas
sobre todo poder sacar estos dineros que se utilizan para el uso, por ejemplo, de la corrupción. Es la base del nuevo orden, el nuevo orden que hemos venido hablando aquí desde el año pasado, después de la emisión de la Ley 155-17. No es solamente aquí, es en todo el mundo. Y simplemente las economías tendrán que moverse hacia ese nuevo orden. Y se está instaurando. Fíjate que todos los organismos internacionales están con una coherencia increíble, induciendo a través de sus especialidades, ¿verdad?, sus ámbitos, a que se cumplan estas normas en sus diferentes sectores. Entonces, simplemente es parte de lo que es el nuevo orden. Te aseguro que aparecerán nuevas formas de cómo evadir todas estas normas estructuradas, porque el crimen siempre encuentra algo, alguna brecha por donde hacer correr sus energías, ¿verdad?, ilícitas. Pero hasta el momento creo que es bastante positivo para generar un mayor nivel de transparencia en las economías y en el comercio, todo lo que está ocurriendo. Es simplemente adaptar las operaciones a ese nuevo orden, que no es un orden que no permite negociar. Siempre he dicho, y comienzo siempre nuestros entrenamientos y nuestras reuniones, a lo que BCT Global Consulting tiene la responsabilidad de orientar, hay que hacer negocios. No es que dejemos de hacer negocios, pero hacer negocios dentro de las normas legales. Ese es el punto. Y hay que aprender entonces cuáles son las estructuras legales para entonces encasillarnos, encuadrarnos, enmarcarnos y desarrollar nuestros negocios dentro de esto. Es decir, con una buena gobernanza, con un buen enfoque de gobierno corporativo. Es esto, simplemente. Pero hay que hacer negocios, porque hacer negocios buenos para usted como propietario, para sus empleados, para el gobierno, para la comunidad, para la economía, para todos. Entonces, hay que hacer negocios, simplemente. La verdad que es complicado. El otro día veía un artículo sobre la tendencia con todo esto. Y eso puede cambiar hasta la forma de la gente que, por ejemplo, esa gente que quiere participar en la política para hacer negocios. No, tú hablas de nuevas modalidades, sí, de que lo que se daría en muchos casos es que la figura del testaferro, o prestanombre, porque después al final, ya ahora con lo que se descubre el dinero y que las empresas no pueden sacarlo, con el sistema fiscal no pueden sacar los dineros para dádivas, lo que se está hablando es de que la gente, por ejemplo, hablábamos de financiamiento de campaña. Ay, no, yo no quiero ser, ya yo no quiero ser ni parte de ese gobierno. No, yo no quiero que el testaferro sea fulano. Ese es el ministro, o ese es el director, o ese es el que sé yo qué. Porque yo no voy a alterar mi ciclo y mis empresas, ni convertirme en PEPs de ninguna forma. El testaferrato está tipificado como un delito precedente de lavado de activos en la ley 155-17. Sí, pero si el ministro es testaferro o el director o lo que sea, y tú no estás vinculado a él, el dinero nunca, tú lo que tienes que buscar entonces es la contratación hacia tu propia empresa que tú eres el dueño. Eso claro, se está dando en muchísimos sitios, no hay que hacer transferencias, el dinero se queda en beneficios. Claro, como le digo, siempre el crimen o siempre se buscarán las formas y de evadir o de realizar los negocios con el menor esfuerzo posible y con la menor presión posible. Usted habló el otro día y de algo que también estuvimos viendo, y creo que Terrero es inteligentísimo, pues tú que eres auditor, que es hablando de valores nominales. Por ejemplo, si yo te quiero dar un dinero, tú mencionabas una vez que se estaban dando acciones de la bolsa o para que tenían deudas en Panamá y ese tipo de acciones. Se estaban hablando de cosas que tuvieran, por ejemplo, te transferí una compañía de 100,000 pesos, pero esa compañía es dueña de algo que tiene un valor intangible. Esa compañía es dueña de algo que tiene un valor intangible y tú dices, pero ¿hasta dónde nosotros podemos controlar a los funcionarios cuando tú dices, ¿cuál es su patrimonio? Ah, él es dueño de 10 farmacias. Y esa farmacia, bueno, esas farmacias valen
la licencia no tiene precio, porque se compró, es intangible, y los inventarios son iguales a su cuenta por cobrar, por pagar. No, pero toda empresa tiene un valor. Sí, un valor pero real. cuando tú hablas, Iromi, de cosas que no se puedan cuantificar, ¿cómo tú determinas el valor de una franquicia de importancia? El valor intangible, bueno, pero es subjetivo. Sí, Todo no, se determina, pero hay un alto grado de subjetividad, pero en función de su participación en el mercado, de la generación y las expectativas de crecimiento, se determina el valor. Claro, hay un alto grado de subjetividad. Claro. Y se puede prestar y de probarlo. A mí nadie me puede decir, Terrero tiene una firma de contadores. Sí. Que de hecho no tiene ningún activo, solamente el prestigio de 40 años y la clientela que él ha ejercido. Y él le puede decir y él que me cuesta puede tanto. decir que él me la transfirió por 1 millón, como puede decir que me la transfirió por 10 millones, como puede Claro. decir que yo acepté en 100 millones. Claro. Si Sí. vale 100 millones y él me la transfirió por un problema de él y mío, Claro que ¿cómo sí. usted le prueba otra cosa? Claro que sí. Y si usted pagó los impuestos por Sí. eso y los registró, no hay ningún tipo de problema, porque el precio del mercado es diferente al precio nominal, al precio facial de las acciones y del capital, por las expectativas de crecimiento que se tenga en un momento determinado, o por el valor que tú le des, que es lo que pasa con las criptomonedas. ¿Qué es lo que le da el valor a las criptomonedas? Bueno, la oferta y la demanda, simplemente, y la base de su valor también. Entonces, siempre esto se va a basar en lo que el mercado dicte. Y tú vendes al precio que tú entiendas y el otro te va a comprar al precio que también entiende. Y si se acuerda vender en 10 millones, bueno, pues entonces en 10 millones. Claro. Luego entonces es el pago de transferencia, el pago de ganancia de capital, que aumentaría bastante en este caso, pero bueno, cada quien entonces cumple con la ley y nadie le puede decir a usted que exageró en el mercado. Iromi, una pregunta al margen de lo que estamos hablando. Con la victoria de López Obrador en México, Sí. con un discurso populista parecido al discurso de Chávez en aquella época, izquierdista también, una economía bastante importante para los Estados Unidos y viceversa, con un narcotráfico tan fuerte en México y mucha corrupción. ¿Cómo tú ves este triunfo basado en la expectativa que él mismo ha creado? Anoche hablaba con nuestra casa matriz en México y todos los clientes nuestros están muy a la expectativa, bajo una gran incertidumbre. Aunque la reacción del peso mexicano fue contraria, se fortaleció, amaneció más fuerte que lo que había cerrado el viernes pasado. Porque fue un proceso sólido, sin duda. Sin dudas, claro, es decir, el margen que hay, la brecha que hay entre el más cercano es enorme, y era de esperarse, era de esperarse. Hay muchas incertidumbres y muchas expectativas. Creo que no la va a llenar las expectativas. Son demasiadas promesas populistas que ustedes conocen por demás. Sí. Dice que va a acabar la corrupción en 48 horas. ¿Cómo? Eso, sí, eso es de las cosas que él ha dicho. En 48 horas. Sí. Ni con Mandrake. Y una de las cosas más populistas que cualquier candidato pueda decir es que va a disminuir los salarios de los servidores públicos. Sí. Miren, bien, esto puede qué ser. qué pero bonito, eso es una. Suena muy lindo. Eso es populismo. Sí. Yo creo que, por ejemplo, los presidentes de un país no deben de tener un salario fijo. Es más, no deberían de tener salarios. De hecho, yo no conozco un presidente que llegue con su cheque a su casa, ¿verdad? Y le diga, mira, mi amor, aquí llegué con mi cheque para que entonces pague la luz, el agua y esto y lo otro. Ustedes saben que eso no es así. Sí. Entonces, es mentira. Balaguer ganaba 3,000 pesos, era, ¿verdad? Sí. No, pero las primeras damas de Estados Unidos visten de diseñadores. De diseñadores. Y públicamente tú ves en las películas el closet Exactamente. y todo. ¿Y eso quién lo financia? Eso lo paga el gobierno como parte de el puesto que Eso tiene parte en su momento. Parte del costo. En Estados Unidos está muy bien establecido esto, porque los regalos, creo que por más de $1,000 o no sé, tienen un tope. Sí, tienen un Ellos tope. deben de dejarlo en la Casa Blanca, es decir, deben dejarlo para un museo o algo por el estilo. Es decir, porque es parte, se supone que eso es parte del legado, del puesto que ellos tienen y detentan en un momento determinado. Y eso es muy importante. Creo que México tendrá una situación bastante interesante de seguimiento de día a día. Trump lo ha felicitado, aunque ha tenido un discurso anti-Trump Muy rápido. muy férreo, ¿verdad?
y sería bueno ver la primera reunión, que debe de ser muy pronto, con Trump. Claro, él asume, toma el gobierno en diciembre, creo que el 1 de diciembre, a principios de diciembre. Tiene que reunirse mañana, pasado mañana. ¿Tanto tiempo? Sí, ¿De así, transición? creo que así fue. Es peligroso. No tengo la información. Bueno, Por la boca no sé. las noticias de la semana de BST Global Consulting, lavadodinero.com, es la acusación de Luisa Ortega a Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, la ex fiscal en el exilio de Venezuela, y la creación del puesto de supervisión y control de criptomonedas en el estado de la Florida. Es decir, se sigue esta situación se sigue incrementando y creo que es la tendencia, y llamamos una vez más la atención a las autoridades aquí en República Dominicana para que le pongan atención a la estructuración de una ley fintech y de una regulación de criptomonedas. Esto lo venimos diciendo desde el año pasado y seguiremos insistiendo en cada uno de nuestros programas, de nuestras secciones. Bueno, señor, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue esto. Yo tengo un amigo que dice que él va a comprar oro. Oro, sí. Oro. Para guardarlo. Oro. Sí, yo voy No es mala tranquilo idea. con una factura, compro mi oro en un lingotico Y lo guardan. y lo guardo. Yo no sé lo que va a pasar. No es mala idea. ¿Eh? No es mala idea. Él compra lingotico. Lo único que es para tú reconvertirlo, ¿verdad? Pero es de reconversión rápida, porque eso lo consigue uno liquidarlo bastante rápido. Sí, es mejor que... O derretirlo. O derretirlo, pero ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en un pan, termo, te lo lleven en un termo. Después lo congela. Y hacemos un derretido, ¿verdad? Como la de la Aero barra viral. Payán. Gracias. Fundirlo. Un placer, feliz semana a todos. Igual. Igual a usted. Vamos a hacer una pausa, venimos inmediatamente con nuestro segmento Síntesis Consumidor y Agropecuaria.